Bienvenidos a Negocios de Otro Planeta, el podcast de Miguel Ángel Ruiz. Aprende con el marciano emprendedor sobre negocios, marketing y ventas. ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos, porque está tan movido el micrófono. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta. ¿Cómo están? Vuelvo a estar en Full HD. ¡Sí! Bueno, ya les había contado que había presentado un problema en la cámara, se veía de forma brumosa. Me contacté con el soporte de Logitech en su página web, en su chat. No tenía una oficina en Chile, no vi algún servicio técnico en Chile, por eso mismo los contacté sin ninguna esperanza, solo con la esperanza que me respondieran. Me solicitaron mis datos hace una semana y media y me enviaron en menos de una semana y media, 2 semanas, una nueva cámara totalmente gratuita, sin hacer absolutamente nada, ni siquiera devolver la anterior, por el hecho que al parecer había presentado una falla de fábrica. Así que volvemos a estar en Full HD, no en 4K porque son muchos gigas 4K. No hay base de datos que aguante un video de una hora de... Piensen, tengo 105 capítulos y cada video de una hora dura como... pesa como 180, 190 gigas. Como ya debería tener, ¿cuánto? 5 teras en puros videos. Así que no grabo un 4K. No quiero comprarme un disco duro solo para los podcasts. Ok, divagando, pero estoy contento porque vuelvo a tener, por fin, cámara 4K. Así que lamento los podcasts anteriores que se dieron mal. Los video podcasts, porque los podcasts se siguieron escuchando igual. Esperemos ahora no fallen los micrófonos. No, si los FIFA no han fallado. Está bien. Ok. Sigamos entonces en la serie H2H Neuroventa y estamos en los capítulos casi finales ya de la serie y estamos entrando en tierra derecha en todo lo que tiene que ver con lenguaje no verbal y microexpresiones faciales. De hecho, hoy día el capítulo después de la semana pasada de sinergología, permiso, no les voy a decir que estoy tomando. Después del capítulo de sinergología nos toca microexpresiones faciales. Ok. Explicarle a las personas que están escuchando un podcast cómo analizar las microexpresiones faciales no es tan fácil, ¿ok? Pero voy a hacer todo mi esfuerzo. Me he dado cuenta que a pesar que yo siempre lo he tenido pensado como un podcast, muchas veces este podcast me he concentrado probablemente en todo lo que tenga que ver eh, con lo visual, ¿no? De hecho hice un capítulo donde, claro, como iba mostrando cosas, yo asumía que cualquier persona que viera el podcast lo iba a entender, pero está claro de que no todas las personas estaban viendo el podcast, muchas personas lo están escuchando, así que tengo un par de capítulos que no están pensados para podcast, lo cual es una estupidez, una soberana estupidez, porque este podcast yo primero lo grabé como podcast y dije, ya que lo voy a grabar, porque no sé grabar en audio de forma directa, soy limitado en cuanto a tecnología. Dije, voy a grabar el video y después extraigo el audio del video y subo el podcast. Después dije, ya que lo voy a grabar, ¿por qué no subimos podcast y video podcast? O sea, siempre pensé en un podcast y no en un video de podcast, pero salió y quedó y funciona y tengo los dos productos. ¿Alguien me quiere ver? Mi cara, no sé por qué. Ahí está el video podcast. ¿Alguien quiere escuchar mi voz? Ahí sí entiendo más por qué. Y los conocimientos que salen de mi boca, perfecto. Está el podcast. Entonces, este capítulo va a ser extraño porque es difícil explicar microexpresiones faciales, que son visuales, a través de audio. Pero lo voy a intentar, ¿ok? Microexpresiones faciales. Esto es muy importante. Duración 1/20 de segundo, ¿ok? Las microexpresiones faciales son fugaces, son breves ocurrencias, pero es de una intensa conexión emotiva. Entre más tiempo se ponga una microexpresión facial, más probabilidades de que sea un emblema. ¿Y que es un emblema? Es una microexpresión fingida, ¿ok? ¿Y por qué es tan interesante esto? Porque tenemos que entender que hay personas que saben manejar
esto, los actores lo hacen muy bien, y que por lo tanto expresan las emociones que quieren y no realmente la que están sintiendo. Y la idea de las microexpresiones faciales es poder evaluar las emociones que las personas no nos quieren decir. Aquello que no está en la voz, aquello que no está en las palabras, que no está en el discurso, sino que está en el rostro de las personas. Y es importante entonces analizar de que uno tiene que estar muy atento a las microexpresiones faciales porque son cosas de un chispazo, pum, una microexpresión facial, yo digo algo y inmediatamente, de forma inconsciente, y esto es súper importante entenderlo, hay una expresión facial, ¿ok? Y son involuntarias. Eso es súper importante. ¿Sí? Yo no puedo controlar mis microexpresiones faciales. Lo que puedo hacer es censurarlas, pero nunca eliminarlas de forma normal, porque es inconsciente, es involuntario, está dentro de nuestro sistema procesal básico, ¿ok? Paul Ekman, un psicólogo y antropólogo, o etnógrafo, psicólogo, estudió esto. De hecho, él se fue literalmente con tribus, no me acuerdo si era África o América, pero con tribus, y trató de entender cuáles eran las emociones, las microexpresiones faciales o las evocaciones faciales universales. ¿Qué significaba esto? Que independiente de la cultura y el contexto cultural, emocional, social, político y de edad, expresaran las personas de forma facial emociones de la misma forma. Y a pesar de que tenemos 10.000 configuraciones de emociones, hay 7 emociones que son conocidas como las emociones básicas. ¿Por qué son conocidas como las emociones básicas? Porque son universales. ¿Recuerdan intensamente? Miedo, tristeza, ira, alegría y asco. 5 emociones básicas, ¿ok? Y faltan 2 emociones, que son indiferencia o contempt, que es cara póker o cara de nada, que es como nuestro neutro, y sorpresa, ¿ok? Hay una emoción positiva, que es emoción, es alegría. Hay 4 emociones negativas, que son tristeza, ira, asco y miedo. Hay una emoción comodín, que es sorpresa, que depende si es positiva o negativa de la emoción que le continúa. Entonces puede haber sorpresa, por ejemplo, y asco. Eso es una sorpresa negativa. Sorpresa y alegría, una emoción, es una sorpresa positiva. O otra sorpresa negativa sería sorpresa, miedo, o sorpresa, ira, ¿no? Que algo me sorprende, pero inmediatamente la sorpresa es como una coma, ¿no? Que depende entonces el significado dependiendo de la emoción que le continúa. Es súper importante entender eso. Y tenemos el contemplo indiferencia, que es nuestra cara de nada. Como, no tengo nada ni bueno ni malo, ¿ok? Entonces les voy a tratar de explicar estas microexpresiones faciales, estas 7 emociones básicas. Y les voy a explicar esto porque como vendedores, o como neurovendedores, o como vendedores especializados, o vendedores o negociadores en general, tenemos que entender que cuando estamos con un interlocutor que normalmente no me quiere decir las cosas, porque la gente miente, todos mentimos, sí. De hecho, hay un capítulo sobre las mentiras completo. Y es interesante entender que debemos tratar de entender a nuestro consumidor más allá de lo evidente. Tenemos que entender lo que no nos quiere decir, lo que está debajo del discurso que está expresando. Y para eso tenemos que aprender a observar y analizar las microexpresiones faciales de nuestro interlocutor. Y no es tan fácil, no es tan fácil, sí. De hecho, yo no lo puedo hacer de forma natural. Hay veces que, ¡pum!, por un chispazo puedo analizar a una persona, pero en general no puedo. ¿Por qué? Porque tengo déficit atencional. No puedo concentrarme 100% en un objeto. No puedo. Tengo una limitación física, mental, funcional. ¿Ok? Me cuesta un mundo concentrarme en cualquier cosa. A menos que entre en hiperfocus, pero el tema es que el hiperfocus no lo controlo, no lo manejo. Sería hermoso si lo manejara, ¿no? Entonces, para definir cada una de las emociones básicas hay que describir 3 zonas de la cara, ¿sí? Aunque esto va a depender de la morfología de la persona, pero hay 3 zonas. La primera está la zona de la frente y las cejas, como un triángulo hacia abajo,
¿ok? La frente y las cejas. La segunda tiene que ver con los ojos. Y la tercera tiene que ver con la nariz y la boca. En medio del contexto de la pandemia mundial, cuando la gente usaba mascarilla, era difícil aplicar esto. ¿Ok? Y yo me acuerdo que entrenaba equipos de venta. Decía, tienen que tratar de ver si su interlocutor está enojado o feliz. Y es como, es difícil hacerlo con una mascarilla. Pero, aún así, por ejemplo, uno puede saber cuando la otra persona está sonriendo, incluso en el teléfono. No, no riéndose, sino sonriendo. Se puede escuchar en la voz. O cuando la persona está agitada, se escucha en la voz. Sí, se expresa. Así que veámoslos como un todo, ¿ok? Entonces son tres partes. Cejas, frente, ¿ok? En un triángulo. Los ojos, la parte de los ojos. Y la parte de la nariz y la boca. Espero no se malentienda esa seña. Si ustedes están escuchando el podcast, no se pierden de nada. No vean el video. Hablemos entonces de la primera emoción y la única emoción positiva. La alegría, ¿ok? Recuerden, vamos a dividir en tres. Cejas y frente, ojos, nariz y boca. Las cejas y frentes. Las cejas se levantan por la parte interna haciendo una ola, ¿sí? Los ojos se forman arrugas alrededor de los ojos, los conocidos patas de gallo. Por lo menos en Chile se conoce como pata de gallo, no sé si en otra parte, que es cuando se hacen chinitos, ¿no? ¿Sí? Y uno arruga la comisura alrededor de los ojos, ¿ok? Una alegría real o una sonrisa real tiene que sí o sí incluir arruga alrededor de los ojos. Si no las incluye, es una sonrisa de foto política. ¿Ok? Es fingida. Tienen que haber arrugas sin arrugas. A menos que haya Botox, ¿sí? Ojo, quiero hacer la salvedad. La gente con Botox no tiene... Sí. Espérenme 5 segundos. Es que escuché un sonido y no sabía si era el computador o no. La gente con Botox sería así... y no mueve la cara. Y yo les dije que la mayoría de estas cosas uno las comprueba a través de un software. Nosotros utilizamos FaceReader, realizado por Noldus, una empresa alemana, ¿ok? FaceReader mapea el rostro con 491 puntos, que son configuraciones. De hecho, Paul Ekman desarrolló eso, una configuración de mapeo el rostro, ¿no? Y es una conjunción algorítmica de ciertas partes que se activan cuando A4 se activa, pero no les voy a enseñar eso porque son mucho más técnicos. Si lo quieren aprender, vean los cursos de Paul Ekman en su página web. Paul Ekman con K. Ekman. E-K-Man. Paul. Sí, Paul Ekman, ¿ok? Y cuando utilizamos este software con personas de estratos sociales altos y nos dimos cuenta que esa persona estaba todo el rato en Conte, ahí le preguntamos si tenía Botox, nos dijo que sí y obviamente le retiramos el estudio porque era inútil hacer un estudio de microexpresiones faciales a alguien que literalmente no se le puede ver las microexpresiones faciales porque tiene líquido en la cara, ¿ok? De ahí tenemos como protocolo, casi muestro la marca. Ahí tenemos como protocolo no hacer análisis faciales de personas con Botox porque no se puede. Entonces, se forman arrugas alrededor de los ojos, nariz y boca. Los músculos faciales tiran por la camisura de la boca hacia arriba. Entre más simétrica, más real se tiende a ver. Cuando la sonrisa no es simétrica, o sea, se levanta solo una parte, como normalmente está asociado a ironía y a sarcasmo, ¿sí? Como de Cuando es una sonrisa real, ambas partes del labio se levantan y hacen una sonrisa, ¿sí? La sonrisa no es en diagonal, es directa. Ahora sí, obviamente, y ahí volvemos. Hay contexto. Si la persona tiene parálisis facial en la mitad de la cara, es poco probable que una sonrisa real sea simétrica por razones obvias. Por lo tanto, no se puede analizar a una persona si no se tiene un contexto sobre esa misma. Voy a decirlo hasta el cansancio. No se puede analizar una persona desde el punto de vista del lenguaje no verbal, microexpresiones faciales y emociones si no se entiende el contexto de esa persona. No se puede analizar. ¿Sí? Hacer un análisis así a la vida es irresponsable, ¿ok? Entonces recuerden, ahí se hace una ola arqueada en los ojos, o sea, en las cejas, hay una arruga en las patas de gallo o en los costados, en la comisura de los ojos, y se tienden entonces a formar una comisura, una
una comisura, ¿sí? Simétrica hacia arriba, que es la sonrisa normal, ¿no? De las personas. Es una sonrisa real. ¿Cómo saber si una sonrisa es real o no? Resumen, si hay o no patas de gallo. Si no hay patas de gallo, no es real. La sonrisa es fingida. Entre más patas de gallo hay, ya han escuchado eso de como tú te rías con los ojos. Eso es. Si no se ríen con los ojos, amigo, es falso. Tristeza. ¿Se vio la marca? Bueno, en fin. Estoy para mayor de 18 años, así que no debería... O sea, no está pensado para niños, así que... Da lo mismo que esté tomando una cerveza. Tristeza. Cejas y frentes. Las cejas se levantan por la parte interna, haciendo una diagonal, sin hacer una ola. Pueden producirse arrugas en la frente, ¿sí? En los ojos, los párpados superiores están en forma de triángulo. Párpado inferior más caído, no se dan zanpaku. Ya vamos a hablar de qué es un zanpaku. Es un término japonés. La nariz y boca, las comisuras de la boca pueden caer hacia atrás. O sea, es contrario a la sonrisa, ¿ok? La boca cae, ¿sí? Hacia adentro. Es súper importante entender que también esto está acompañado de ojos vidriosos, ¿no? Que tiene que ver con la pena y con las ganas de llorar. Entonces se pueden fruncir un poco el ceño, los párpados están caídos, la persona está ida. Entonces cuando una noticia, imagínense eso, está en un proceso de venta y tienen una persona que les dice que está triste y no tiene este rostro, sino que tiene un rostro extraño. Esto es súper importante porque el discurso tiene que ser contrastado, ¿no? Con lo visual, no lo estético, con las microexpresiones faciales, con el lenguaje no verbal. ¿Por qué les digo esto? Hace algunos años analizamos el discurso de Michelle Bachelet por el caso Cabal, ¿ok? En este caso, para los que no saben y no han sido de Chile, el caso Cabal era un caso en el cual la nuera de Michelle Bachelet, o sea, la esposa de su hijo, Sebastián Dávalos, compró un terreno y estos terrenos, debido a un cambio en el plano regulador, aumentaron su precio de forma exorbitante. O sea, compraron un terreno que costó 1 y lo vendieron en 1 millón. Algo así, ¿sí? Fue escandaloso. Michelle Bachelet dijo que se enteró de esto por la prensa. Sebastián Dávalos, que en ese tiempo era ministro de la arte, primer damo, no sé qué mierda era el epidemia con aro. En fin, pero era parte del gobierno, tuvo que salir, dar explicaciones, pedir disculpas, salir, desvincularse políticamente de su mamá y dejar de chupar la teta al Estado, que es su mamá. Y resulta que Michelle Bachelet dio un discurso en el cual explicaba esta situación. Y ella decía que se sentía triste porque evidentemente estaban atacando a su familia y que no lo comprendía. Pero a pesar de que ella expresaba decir que estaba triste, en su rostro, medio con software, no es una opinión profesional, sino que es una medición técnica, el software no tiene... No dice si la emoción que está sintiendo es correcta o no, si es buena o mala. El software lo que hace es analizar el rostro de la persona y decirte, siente tanto. Su rostro expresaba miedo. No sentía tristeza, sentía miedo. La única vez que realmente hubo una correlación entre el discurso y su cara fue cuando ella dijo que no le gustaba que empezaran a hurgar en cosas de su familia. Decía que odiaba ese tipo de cosas, que le molestaba. Y ahí sí hubo una correlación entre lo que decía y que había ira en su rostro. El resto del tiempo ella expresó miedo, a pesar de que dijo que se sentía afectada, que se sentía triste como mamá, como presidenta. Y hablemos de otro lado, ya que hablamos de Michelle Bachelet, que es obviamente una política de izquierda, chileno, inútil por lo demás. Hablemos de Pablo Longueira y el caso Corpesca, la ley de pesca, ¿ok? En el cual, para los que también no saben y me escuchan de otros países,
Literalmente un senador de la República, creo que era Pablo Longueira, recibió un correo de parte de Corpesca, una empresa de pesca, literalmente con la ley textual de pesca. Y él lo copió y la entregó. O sea, copió y pegó, literalmente. O sea, una empresa de pesca le entregó la ley de pesca a un senador de la República, lo propuso y esta salió aprobada. Sin muchas modificaciones. Porque no solo Pablo Longueira estaba comprado por Corpesca. ¿Qué ocurrió? Que literalmente él tuvo que salir a dar explicaciones diciendo de que no estaba involucrado y que sus valores no se habían visto afectados. También se sentía seguro, que no había cometido ningún crimen, que había actuado de forma correcta, pero su microexpresión facial era de miedo. Literalmente su seguridad no estaba acompañada de su rostro, ¿ok? Por eso es tan importante analizar esto. Y les cuento estos políticos porque vienen al caso y son sabrosos. Ok, el miedo, ¿ok? Ya que hablamos del miedo de tanto de Pablo Longueira como de Michelle Bachelet. Cejas y frente, las cejas se levantan por la parte interna, se juntan haciendo una ola, produciendo una arruga en la parte central. Pueden producirse zampaco en la parte alta. Los párpados inferiores se van a tensar. La nariz y boca, las comisuras de la boca van hacia atrás. Se abre. ¡Ah! Porque me da miedo. El cuerpo se aprieta. ¿Sí? La cara se aprieta. Y se abre los ojos. Y se provoca un zampaco. ¿Ok? Espérenme. ¿Dónde está? Déjenme ver si acá está. Ah, al final está la explicación del zampaco. ¿Ok? Para no adelantarme. ¿Ok? No se olviden que les voy a explicar qué es un zampaco. La ira. ¿Ok? Emoción también negativa. Tristeza, miedo, ira. Las cejas y frente. Las cejas van a caer por la parte interna, subiendo por la parte externa, ¿sí? Se frunce el ceño. Ojos, párpados tensos, lo que puede producir zampacu, normalmente en la parte inferior. Cuando es en la parte interna, tiene la parte superior, existen dos posibilidades: por miedo o por altivez, porque te está mirando con desprecio hacia abajo. Cuando hay por la parte inferior, el zampacu está asociado a ira y ataques físicos o verbales. Así que si alguien te está mirando con un zampacu en la parte inferior, ten cuidado. Ya les voy a explicar qué es un zampacu, ¿ok? No se preocupen. La nariz y la boca, labios apretados y pálidos. Este ítem empieza antes que la otra persona sepa que está enfadada. Se empiezan a apretar, se apretan, porque uno se empieza, la respiración se acelera y uno empieza a apretar el cuerpo, los bien, y uno empieza a hablar así, y los brazos se tensan, ¿ok? La cara se empieza a apretar y a tensar. Pueden mostrar los dientes, que es como lo que hacen los perros. ¿Está bien? O cuando no quiero decir algo o me estoy conteniendo, aprieto los labios, ¿ok? ¿Ok? Sorpresa. Cejas y frentes, las cejas se levantan en su totalidad. ¿Por qué? Porque las cejas, por si no lo sabían, su principal uso biológico es tapar los rayos del sol, así como ser pequeñas viseras. Algunas lo tienen muy desarrollado. Perdón. Entonces yo levanto para que no me tapen tanto y entre la mayor cantidad de luz posible para observar la mayor cantidad de detalles de lo que me está sorprendiendo. Los ojos se abren, muchos llegan a producirse zampaco habitualmente porque quiero capturar la máxima cantidad de información. La nariz y la boca se abren, caída en el labio inferior, así como... se cae, cuando se cae la quijada, así como... ¿Por qué? Porque se abren la nariz y la boca porque quiero oler la mayor cantidad, obtener la mayor cantidad de información multisensorial de aquello que me está provocando una sorpresa. Entonces quiero verlo, quiero olerlo. Y tener la mayor cantidad de información sensorial de aquello que me está produciendo sorpresa para lo que viene después, que es ira, miedo, asco o felicidad. O indiferencia. ¿Ok? El asco. Todo se centra en la nariz. Se arruga, lo que provoca que se levante el labio superior y se baje las cejas. ¿Por qué? Porque cuando algo me da asco, no quiero sentir su olor. Y aquí quiero hacer una salvedad y me detengo. Espero no me censuren en iTunes. Ya me estoy acostumbrado a que en iTunes me censuren, pero... El real lenguaje del odio no es en la ira. ¿Sí? Me explico. Lo contrario al amor o la felicidad no es la ira. Perdón, sí, lo contrario al amor no es la ira o el odio. ¿Ok?
Yo puedo, por ejemplo, odiar a personas de piel oscura o personas negras, porque afroamericano eso no existe, ¿sí? Pero lo importante es que no necesariamente yo los voy a odiar porque tenga xenofobia o racismo hacia él, ¿ok? Yo los puedo odiar porque son mejores en los deportes. La mayoría de los deportistas negros, o sea, los mejores deportistas de elite son negros. O sea, Michael Jordan, ¿cómo se llama? El Tiger Woods. eh, bueno, los jugadores de fútbol, Ronaldinho, Pelé. O sea, hay una supremacía de, de, de deportistas de alto rendimiento espectaculares, de tez morena, oscura, negro, como quieran decirle. Increíble. Y los podemos odiar por muchas cosas, porque la tienen más grande, lo que sea. Pero el punto importante es que el odio hacia ellos no es una manifestación de discriminación. La discriminación parte cuando yo siento asco. El real lenguaje emocional de la xenofobia, del racismo, de la discriminación es el asco. No es cuando yo odio a los pobres, sino cuando me dan asco los pobres. ¿Ves la diferencia? Yo puedo odiar a los pobres por un montón de cosas, incluso tener razones reales de por qué odiarlos. Pero cuando me dan asco, ya no hay vuelta atrás. El real lenguaje emocional del racismo, de la xenofobia, de la discriminación y lo contrario del amor no es el odio, es el asco. Si su pareja siente asco de usted, amigo, su matrimonio se terminó. O su relación. Ella puede odiarte por lo que hiciste, por esto, por aquello, porque me engañaste. Da lo mismo. Hay material para arreglar. Pero cuando su pareja siente asco de usted, cuando se tiene que bañar por tener relaciones sexuales con usted, no hay vuelta atrás. Esa relación se quebró para siempre. El asco es el real idioma emocional de todo lo negativo de esta sociedad. Es el asco, no el odio. Ojo. Viene lo profundo de este capítulo de venta. ¿Ok? El desprecio o indiferencia es la única emoción que es unilateral, ya que solo se produce en una parte, como, ¿cómo estáis? De indiferencia. Uno levanta una parte, arquea, y se puede arquear dependiendo de qué parte. Dominancia de la cara. He investigado por qué se levanta a la izquierda o a la derecha. No he podido encontrar una respuesta real, así que no la puedo decir. Pero es como, normalmente uno levanta el hombro, como levanta una parte de la boca, solo una parte se levanta. Y el desprecio y la indiferencia es nuestro cara póker. Estamos en cara póker la mayor parte del tiempo. Ahora, ¿qué es un zanpaku? Un zanpaku es cuando la esclerótida, la parte blanca de nuestros ojos, se ven normalmente dos, ¿ok? Y quiero que a las personas que estén escuchando el podcast se imaginen un ojo. Entonces, cuando ustedes se imaginan un ojo, ven el iris, la pupila, que es el circulito de color, del color que sea, y ven dos partes blancas de la esclerótida. La parte interna y externa, ¿cierto? Ven dos partes. Dos partes blancas, ¿cierto? Un zanpaku es cuando por alguna razón logro ver una tercera parte. Entonces ya no solo veo la parte interna, sino que veo la parte superior o la parte inferior. La parte inferior, esa parte, cuando ya logro ver una tercera parte, está asociada normalmente a la ira, y por arriba normalmente está asociado a la altivez o al miedo. Nosotros nos alejamos. O también a la sorpresa. Entonces el zanpaku es cuando yo logro ver una tercera parte de la esclerótida. ¿Ok? En normal, vuelvo a repetir, veo dos partes, está el ojo, el iris, y la parte externa blanca, la parte interna blanca. Sabemos que el globo ocular es blanco alrededor y todo es blanco, pero no logro ver normalmente más de las dos partes de los costados del ojo. Entonces cuando yo abro los ojos o siento ira y muestro una tercera parte blanca, que puede ser superior e inferior, a eso en japonés se le conoce como zanpaku. Si quieren googlear bien esta información y no me entendieron nada de la aplicación, busquen una imagen en Google de zanpaku, S-A-N-P-A-Q, perdón, retrocedo, S-A-N-P-A-K-U, zanpaku, ¿ok? Zanpaku, ¿ok?
Superior entonces está asociado a sorpresa, miedo o altivez, a una ira, pero de superioridad. Y al inferior es peligroso porque cuando uno ve un zanpaku de otra persona con la parte inferior de quiero pegar, normalmente eso está acompañado de una agresión verbal o física, ¿sí? No sé si alguna de las dos es más positiva que la otra. ¿Ok? Ok, qué buen capítulo, muchas reflexiones. Eh, Ahora que yo normalmente muestro videos del software que no puedo mostrar. Sí se podría mostrar en video podcast y analizarlo, pero no en el podcast y sería una pena no poder que todos lo puedan analizar junto conmigo. Pero el punto importante entonces es que primero no podemos analizar a una persona sin saber el contexto. Segundo, recordar que el idioma emocional de la discriminación, de la xenofobia y del racismo y clasismo, lo que sea, no es el odio, es el asco. Y tercero, aparte de que no podemos analizar, sí, ya dije lo uno que no podemos analizar a las personas sin un contexto. Tercero, que tenemos la tarea de nosotros como vendedores de tratar de entender a nuestro interlocutor y saber que nuestras palabras, para bien o para mal, generan una reacción emocional en el otro. Y si veo que mi discurso de venta o mi conversación con un potencial cliente está generando solo emociones negativas, algo tenemos que hacer. Es muy poco probable que una persona que solo sienta emociones negativas contigo termine comprándote. Es poco probable. Si está, por ejemplo, dentro de una conversación, la emoción negativa, pero asociada después, o sumada, o es aliviada por la solución que le estoy dando, entonces le genera un problema, tengo una reacción emocional negativa que busco, le doy la solución, que es mi producto y servicio, y veo un alivio en su rostro, veo que se elimina esa preocupación y esa emoción negativa, lo estoy haciendo bien. Si no lo logro hacer, y el tipo sigue con la preocupación, significa que mi discurso, que mi producto, que mi servicio no es suficiente para acallar el miedo. Recuerden que en un discurso de venta uno tiene que entender los miedos de la persona, los dolores, para acallarlos o minimizarlos con mi producto y servicio discurso. Si no lo logro estar haciendo, estoy fallando como vendedor. Muchas gracias por estar conectado en este interesante y diferente capítulo. Volvemos a estar en HD a pesar que no me está enfocando la cámara. Gracias por estar conectados y nos vemos en un siguiente capítulo de Negocios de Otro Planeta. Recuerden, soy Miguel Ángel Ruiz, su servidor y locutor. Muchas gracias por estar conectado. Uy, que estoy hablando mal. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Negocios de Otro Planeta con Proxémica. Vamos a hablar de Proxémica. Voy a mostrar imágenes. Voy a tener conciencia de que debo explicarlas muy bien para que a pequeñas personas que están escuchando el podcast sin ver las imágenes se entiendan, lo cual para mí es un desafío importante. Gracias por estar conectados y nos vemos en el siguiente capítulo de Negocios de Otro Planeta. Y recuerden, se lo dijo Miguel Ángel Ruiz, el marciano emprendedor, Neuromars o Mars. Adiós.